Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Valeria Garbarini, soy Marketing Manager para Autodesk en México. Quisiera darles la bienvenida a este nuevo webinar de Autodesk, que va a ser dirigido por Ivana Kerman, Senior Technical Specialist de Autodesk. En este webinar pues van a aprender acerca de los beneficios de BIM y cómo implementar BIM para tener flujos de trabajo exitosos. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, muchísimas gracias a todos la audiencia por estar allí, por compartir esta hora con nosotros. La idea de hoy es hablar un poco de BIM con este paradigma de romper, digamos, hoy las ineficiencias que tenemos actualmente cuando trabajamos en proyectos de arquitectura, ingeniería o construcción. En sí llamamos BIM la ruta al éxito, es justamente porque estamos presentes, y de eso se va a tratar en sí la agenda de hoy, estamos presentes a unas trampas de la ineficiencia de la industria, esta de la arquitectura, ingeniería y construcción. Y queremos presentar a BIM, y muchos de ustedes probablemente conocen cuál es la metodología y cómo este boom y estas tendencias de lo que se trata las tecnologías BIM están siendo abarcadas para llegar a ese éxito con respecto a lo que siempre hablamos de las ineficiencias de trabajar en proyectos en 2D, con tecnología no digital. Entonces, ahí es donde estamos abarcando, digamos, este concepto de BIM en este webinar. Otro de los temas que vamos a hablar es cómo migrar con estas nuevas tendencias de tecnología que nosotros como Autodesk las hemos ubicado en un paquete que la llamamos colección, en donde, bueno, presentamos distintas colecciones en sí en base a la industria, pero bueno, vamos a hablar específicamente de cómo es el éxito BIM en base a la tecnología que podemos utilizar y, bueno, y cómo Autodesk está presentando sus soluciones en base a una colección. Bueno, para comenzar, siempre hablamos de que hay un tema que surgió el BIM en base a los problemas o a las ineficiencias que hoy la industria está abarcando con problemas básicamente de retrasos, problemas de poca comunicación y coordinación entre las disciplinas. Entonces, BIM empieza a surgir, de resurgir, digamos, en el sentido de poder eliminar estos procesos que son ineficientes. Entonces, estamos hablando de que hoy la industria se tiene que enfrentar muchas veces a presiones externas, a presiones que realmente no estamos, digamos, orientadas a un futuro, pensando en un futuro, y bueno, vamos a hablar un poco de cómo tenemos que estar presentes o pensando en cómo profesionales de la industria de la AS, de la arquitectura, ingeniería y construcción, tienen que ser tienen que hacerse, digamos, conscientes de estas presiones que son, digamos, las condiciones externas que nos van a poner frente al desarrollo de proyectos para la urbanización, desarrollo de proyectos de arquitectura, y cómo ser mayores, con mayor, digamos, si se quiere, eficiencia, el hecho de poder presentar proyectos con mayor cantidad de información a la hora de responder a estas presiones externas. Hablamos siempre de que los proyectos son cada vez más complejos y que las expectativas de esos proyectos siempre son mayores o cada vez son mayores. Siempre hablamos de que los clientes hoy están siempre exigiendo el ahora y el ya y la información que sea lo antes posible para poder abarcar mayores soluciones o mayores, digamos, la idea es de tener mayor cantidad de información en menor tiempo para hacer frente a todas esas omisiones o todas esas interrupciones que hoy puede llegar a tener un proceso de un proyecto, el diseño de un proyecto o la construcción de un proyecto. Entonces, siempre hablamos de que tenemos que estar enfrentados a estas exigencias, si se quiere, de lo que es la tecnología, las tendencias, los mismos clientes y las expectativas de cada uno de ellos. Y por supuesto que hoy hay una innovación tecnológica continua, entonces también estamos viendo cómo esto de BIM y cómo esto de las industrias de la arquitectura, ingeniería, bueno, construcción, están siendo frente a esta, bueno, tecnología y la innovación tecnológica para mejorar los procesos en los cuales abordamos estos proyectos. Y una de esas tendencias, digamos, globales que hoy estamos presentes y necesitamos tener conciencia un poco como profesionales y un poco también como habitantes de este mundo, es entender de que tenemos una tendencia digamos, al crecimiento
en la población. Estamos hablando de que hay una estadística que en el 2050 van a haber 9.000 millones de personas y todas van a estar casi ubicadas en ciudades. Esas mega ciudades que van a tener que ser el soporte de estas nuevas tendencias, digamos, de todas estas migraciones y crecimiento de la población en sí. Entonces, ahí es donde tenemos que estar preparados como industria de la construcción, como industria, como profesionales de la construcción, en donde si tenemos que dar soluciones para esa gran cantidad de personas y habitantes que van a hacer uso de nuestras infraestructuras, nosotros deberíamos estar hablando de que tendríamos que construir 1.000 edificios por día, o sea, desde hoy hasta el 2050 para abarcar esa cantidad de gente en esas ciudades y en esos polos en donde las ciudades se van incrementando en cantidad de población, deberíamos hasta invertir 3.3 billones de dólares por año. Entonces, es ahí donde nosotros nos tenemos que hacer la pregunta si estamos preparados para abarcar estas tendencias y para dar frente a estas ineficiencias que hoy estamos viendo. Una de ellas, y es dependiente, digamos, viene de la fuente de un estudio que hizo Dodge Data Analytics, que habla y revela, digamos, unos graves problemas del rendimiento en estos edificios. Y la verdad que son números impactantes en donde estamos hablando casi del 93% de esos proyectos que no cumplen con la fecha de entrega y un 85% exceden los presupuestos. Entonces, cuando hablamos de esto como números importantes de que hoy están siendo impactadas en la construcción, en esta industria que realmente somos parte de ella y tenemos que mejorarla, son números que realmente impactan y hay que darle soluciones, hay que contrarrestarlos. En ese caso, es donde nosotros hablamos de que por qué surgen estos números o por qué estas ineficiencias. Y la verdad es que estamos atrapados en trampas de diseño ineficiente. Hoy siempre hablamos de que probablemente en los edificios en donde estemos ubicados están desarrollados con proyectos que se hicieron en vistas bidimensionales. Pero es probable que también esos edificios en donde hoy estamos se hayan atrasado, hayan tenido sobrecostos o órdenes de cambio muy costosas. Entonces, estamos hablando de que una de las trampas y la principal que hoy es el BIM quien quiere cambiar es el hecho de trabajar con esas vistas bidimensionales en donde el arquitecto tiene el arquitecto, el ingeniero y el constructor tiene la capacidad de interpretarlo e imaginarlo. Pero hoy la idea es no imaginarnos más un proceso de cómo va a estar ese diseño, sino directamente construirlo virtualmente, que eso es lo que hablamos como un concepto BIM. Después, el hecho de otra de las trampas de este diseño ineficiente es hablar del diseño en islas, en ese aislamiento de las partes involucradas en un proyecto. Hoy BIM contrarresta esto directamente. Estamos hablando de que el aislamiento no se concibe más como un proceso de trabajo en un proyecto. Con BIM la idea es que sea todo colaborativo y que todos los participantes de estos proyectos sean un solo equipo de trabajo y que se vele, digamos, en sí para que el proyecto sea el exitoso y no sea una de estas partes y que el diseño no sea aislamiento puro por el hecho de que no quiero compartir información o no quiero, tener que otorgar mi trabajo. En realidad, en BIM es eso, colaborar. Y si yo no comparto, el que pierde es uno mismo, es el que no quiere compartir su trabajo para que sea involucrado en ese proyecto que tiene que ser integrado. Después hablamos mucho también el tema de que hoy las tecnologías están ayudando mucho y vamos a ver algunos ejemplos de esto de diseñar divorciado de la realidad. ¿Qué significa esto? Que hoy quizás los levantamientos topográficos, manuales, con poca tecnología, hacen que el proyecto en sí no esté diseñado para que digamos, acompañe el entorno. Entonces, hoy hablamos mucho, y vamos a ver algunos ejemplos de levantamiento de información en base a la realidad existente. Entonces, levantamiento de nube de puntos y algo que seguramente alguno de los oyentes seguro conoce. Y por último, el hecho de que estas trampas de este diseño que hoy generalmente estamos hablando de que son poco inspiradoras, no es simplemente el hecho de que hoy presentemos a nuestros clientes vistas bidimensionales, 2D, o algún renderizado a lo mejor en 3D estático, sino realmente que estas
estos diseños y las presentaciones en sí no tienen la capacidad de transmitir realmente lo que va a ser el proyecto. Hoy hablamos de que la tecnología en sí está ayudando muchísimo a que las presentaciones de diseño ya sean hasta un poco más interactivas, si se quiere. Esto de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Entonces, también vamos a ver un poco cómo también las tecnologías estas están haciendo que las presentaciones de los proyectos sean más eficientes y, por supuesto, con mayor bueno, calidad de presentación. Entonces, es ahí donde nosotros nos hacemos esta pregunta y posiblemente entender de que si realmente estamos preparados para romper con estas barreras de la ineficiencia. Y nosotros creemos como Autodesk que la ruta al éxito y para realmente romper con todas estas barreras es el BIM. Es el BIM como una metodología de trabajo, es el BIM que es una forma de trabajar y es una metodología de, digamos, de organización para que yo pueda trabajar en equipo, colaborativamente, que las representaciones gráficas no sean solamente en 2D, que el gráfico no sea una representación que yo me tenga que imaginar. Entonces, ahí es donde hablamos de que hoy el BIM realmente hace que hoy proyectos tengan mayores éxitos y mayor rentabilidad y que uno sea, que mis proyectos sean más rentables para que puedan llegar a tener un mejor juego, digamos, en el nivel de la industria y competitividad. Entonces, hablamos de BIM como un proceso, ese proceso es meramente basado en información, esa información vinculada a un modelo 3D, tener ese diseño inteligente basado en esos modelos inteligentes, en donde nosotros consideramos BIM hoy como la forma más eficiente de planificar, diseñar, construir y administrar edificios y proyectos de infraestructura. Con lo cual, ese es nuestro concepto en sí, para decir que hoy hay que empezar a jugar desde otro papel, entender de que hoy hay que visualizar el BIM como una, digamos, como que tiene que sustituir a la práctica profesional. Es algo que nosotros a la práctica convencional o tradicional que hasta el momento probablemente seguimos utilizando. Entonces, hoy hablamos de que si BIM realmente logramos que BIM sustituya completamente la práctica convencional, porque entendemos que hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la forma en cómo nos relacionamos con el entorno y con los otros participantes de los proyectos. Bueno, ese BIM cuando sustituya a la práctica convencional va a proporcionar una visión anticipada de esos problemas. Realmente me voy a anticipar esos problemas para poder confiar en que ese proyecto debe tener o puede tener una rentabilidad, digamos, que sea rentable, que tengamos una visión anticipada de esos costos, de esa planificación, que sea fiable esa planificación y que yo sepa realmente confiar en esa planificación sabiendo y confirmando de que no va a haber sobrecostos bueno, ni términos no digamos, que no lleguemos a los términos como lo habíamos planificado. Entonces, ahí es donde hablamos de que BIM tiene que ser, digamos, quien corrompe estas barreras y hace como objetivo, digamos, de BIM, hace que nos escapemos de esas trampas de la ineficiencia actual del diseño. Entonces, es ahí donde hoy, por ejemplo, Autodesk es una de los software, una de las empresas de desarrollo de software más grandes del mundo, hace de que entienda, o sea, que se entienda que BIM no es una sola disciplina para trabajar, no es un solo software. BIM se entiende de que es una forma de trabajar, se entiende que es un proceso que se adapta, se implementa y no es que se compra. O sea, yo sí, muchas veces me han escuchado probablemente hablar de que BIM no se compra y BIM no se instala. BIM no tiene un precio, la idea es que BIM se tiene que implementar. Entonces, hablamos de cómo se implementa, siempre hablamos de tres patas y grandes, digamos, componentes del éxito BIM, y una de ellas sí es la tecnología y es donde Autodesk está presente. La otra es las personas o los profesionales que tienen que empezar a adaptar nuevos procesos a sus formas de trabajo, y por supuesto que el tercer componente son esos procesos. Pero bueno, es entender un poco también de que esos tres digamos, componentes se tienen que vincular entre sí para desarrollar y conseguir ese BIM con la mayor, precisión posible o con un sentido de implementación. Y bueno, y una de esas componentes es lo que hablamos de la tecnología, y Autodesk
entiende de que BIM no es un solo software. Por eso también estamos hablando de que Autodesk elabora o hace un conjunto, o lo que permite hacer es adquirir una serie de conjuntos, una serie de software en un conjunto que lo llamamos la colección de AEC, la colección de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, en donde me permite hacer y trabajar BIM en todo el desarrollo de un proyecto, en todo ese ciclo de vida, no solo desde el concepto al diseño detallado, sino también pasar a lo que es la preconstrucción o coordinación del proyecto, para pasar a la construcción también dando soporte a nivel de BIM y, por supuesto, para una operación y mantenimiento. Entonces, es ahí donde realmente nosotros le vemos el valor a la colección, porque nos permite justamente vincular casi todas las áreas o todas las etapas de desarrollo de un proyecto con tecnología de soporte, con tecnología de avanzada que realmente hace que los flujos sean más eficientes y con menos reprocesos. Entonces, hoy hablamos de que esa colección es un conjunto esencial de herramientas en donde hoy BIM me permite, asociado a procesos, estas tecnologías asociadas a procesos, hace que BIM pueda llegar a ser destinado con una mayor apertura, digamos, que significa abarcar en mayor cantidad de áreas o de etapas constructivas y desarrollo de proyecto con BIM y con tecnología BIM y bueno, que sean eficientes esos procesos. En sí hablamos de que Revit es uno de los software más conocidos y es como la estrella del BIM que nosotros hablamos como Autodesk, pero hablamos de que él es el generador de esos modelos inteligentes. Y después nosotros en todo el proceso y en toda la cadena de desarrollo del proyecto podemos estar vinculando otro software. En sí, la colección trae varios, nosotros inclusive hace menos de un mes, o sí, ya casi un mes, hemos involucrado mayor cantidad de productos a esta colección, en donde hoy ya me permite hasta inclusive hablar de una realidad virtual, porque vinculamos el Revit Live para poder hacer un estilo de renderizado en tiempo de todo el modelo. Se incorporó también el Dynamo, que es uno de los productos que hoy está potencializando mucho el uso de Revit en sí. Infrawork, que ya estaba desde el momento en que se creó la colección, pero es entender de que también se puede trabajar el entorno y todo lo que es productos de infraestructura en base a BIM, porque son elementos inteligentes que trabajamos como modelos. Entonces, hay una serie y un conjunto de herramientas esenciales para que realmente se desarrolle cualquier tipo de proyecto de arquitectura o de infraestructura, edificaciones o infraestructura civil en lo que es BIM y bueno, por supuesto con un desarrollo de proyectos más eficientes y con mayor información. Y ese BIM en sí, cuando hablamos de BIM como procesos, hablamos de BIM como personas que hoy cambian su forma de trabajar, ese BIM ofrece beneficios y bastante amplio esa gama de beneficios que puede llegar a dar a la industria de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción. Primero, hablamos de ofrecer trabajos de mayor calidad. ¿Qué significa eso? Que al abarcar con mayor tecnología y con mayor información todo el proceso de un proyecto, yo le puedo ir aportando calidad a ese proyecto. Ya vamos a ver algunos de los ejemplos de cómo aportar calidad a esos proyectos en sí. Expande las capacidades facturables. En este caso es meramente tener trabajos más rentables. Esa es la idea de hoy trabajar en BIM, de tener mayor control sobre esas informaciones que yo puedo extraer de esos modelos. Calificar más para más proyectos y aumentar la cartera de clientes. En este sentido, y al finalizar el webinar siempre dejamos un mensaje, pero lo voy a adelantar un poco, en donde hoy hay muchos países que ya están exigiendo BIM. Entonces, en este caso, si yo ya estoy hablando de BIM como un beneficio y yo soy parte hoy de BIM, probablemente entienda que voy a tener mayor cantidad de proyectos porque todavía hay gente que cree que no es algo que en algún momento se lo van a exigir. Y esto nosotros lo vemos tendencialmente y exponencialmente la cantidad de instituciones y gobiernos en todo el mundo que empezaron a exigir BIM hace muy poco tiempo y otros que hace bastante, hace más de 2 o 3 años que ya exigen BIM. Entonces, esto es una tendencia y cada vez más países van a empezar a exigir BIM. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar plantados para calificar para estos proyectos, tanto públicos como privados, que van a empezar a exigir BIM en cualquier momento.
Otro de los beneficios es optimizar ese diseño. Siempre hablamos de mayor calidad, pero ¿cómo voy optimizando el diseño y mejorando esos resultados? No solo del primer proyecto que yo pueda hacer en BIM, porque voy a entender que voy a tener mayor información, sino a medida que voy desarrollando proyectos BIM, es probable que yo cada vez optimice más mi proceso, y es ahí donde nosotros vemos el beneficio también de BIM. Otro de los beneficios en sí es la visualización. Esa visualización que desde el primer momento estamos hablando de 3D, hace de que la comunicación sea más eficiente. Esa comunicación meramente no solo a nuestro cliente, sino también esa comunicación entre las partes involucradas en los proyectos. Y, por supuesto, el hecho de esta comunicación y visualización también habla de maximizar la eficiencia como equipo. Primero y principal porque el concepto que siempre hablamos de BIM es que el proyecto debe ser el protagonista para que el mismo proyecto sea el que ofrece el éxito y que tenga esa calidad que uno como profesional tiene que garantizar. Entonces, ahí es donde hablamos principalmente como beneficios BIM en la industria de la construcción y de la arquitectura y de la ingeniería. Bien, entonces hablamos en un principio de esos beneficios cuando decimos, bueno, que un beneficio sería ofrecer trabajos de mayor calidad. Primero principal porque hablamos de información. Esa información estamos hablando de que nosotros podemos tenerla a nuestro alcance, digamos, mediante el desarrollo de este proyecto en BIM, nosotros podemos tomar decisiones correctas a tiempo y con mayor información. Nosotros con BIM nos tenemos que enfocar en el diseño. No por la etapa en sí del diseño, sino hablamos de la calidad del diseño. Estamos hablando de que nosotros desarrollando un diseño constructivo en las etapas del diseño, del desarrollo del diseño propiamente dicho, nosotros hablamos de que la calidad que va a tener ese desarrollo en obra, llevar esa calidad de nosotros modelar en la etapa de diseño, si yo lo modelo con futuro, digamos, uso de BIM, que va a ser para la construcción, bueno, esa es la idea de que le demos calidad, entender de que ese diseño va a estar 100% enfocado a que se construya de una manera eficiente. Entonces, ahí es donde estamos aportando calidad a esos proyectos. Otro de los puntos es generar más alternativas de diseño desde una sola idea. ¿Qué significa esto? Que quizás con el proceso actual, quizás en 2D, es muy engorroso o es mayor trabajo el hecho de generar alternativas. Bueno, con BIM y todas las tecnologías BIM ayuda a que nosotros podamos hacer más alternativas desde una sola idea, desde un solo modelo, y esas alternativas no es meramente sacar un render, sino es que esas alternativas vengan acompañadas con información para poder realmente evaluar si una alternativa es más eficiente que otra. Y, por supuesto, lo que hablamos de trabajar con modelos inteligentes hace que nosotros tomemos o nos permita tomar decisiones de diseño más inteligentes. Y acá vamos a empezar con el flujo, digamos, de trabajo para entender cómo le podemos dar calidad a esos proyectos. Y hablamos de que BIM está presente en todo el ciclo de vida, en donde justamente cuando hablamos del diseño conceptual, el actual diseño conceptual probablemente salga de un gráfico, de un sketch del profesional, del arquitecto, del diseñador, y que luego de eso pasemos a un AutoCAD y el AutoCAD sea una pantalla en negro en donde tiramos líneas y nos imaginamos. Bueno, la idea de trabajar un diseño conceptual BIM es trabajar desde las etapas tempranas de un diseño con mayor información. Entonces, a mí me permite que desde el diseño conceptual yo le pueda agregar inteligencia a ese diseño y empecemos a analizar cómo ese edificio, cómo esa volumetría se va a comportar, cuál es el comportamiento. Y no solo volumétrico, sino también un diseño y un comportamiento energético en base al entorno y a la ubicación. Y ahí es donde presentamos un producto que se llama Formit Pro. Ese Formit es quien me permite gestionar desde el diseño conceptual, trabajar en un diseño conceptual BIM. Eso significa que nosotros podemos geolocalizar digamos, el lugar donde vamos a estar ubicando mi proyecto, mi futuro proyecto, en donde realmente lo que estoy viendo es poder desarrollar volumetrías, y esas volumetrías que son fáciles de desarrollar a través de un iPad, a través de la web o a través de un aplicativo de Windows, en donde me permite realmente trabajar volúmenes con mayor
claridad, digamos. Esa claridad que me permite trabajar volumetrías que ya están geolocalizadas y que están tomando inclusive, están tomando datos climáticos de la zona, en donde podemos abarcar no solo la rosa de los vientos, ver cómo impacta el sol, cómo impacta el juego de luz y sombra, sino también esa radiación que puede llegar a tener ese volumen, esa primera idea, inclusive sacar alternativas. A lo mejor si rotamos el edificio unos grados podemos abarcar menos sol o trabajar con menos cantidad de asoleamiento o de incidencia solar sobre las caras. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a darle calidad al diseño en base a análisis que me permiten hacer, inclusive desde Formit, solamente con volumetrías, con esa idea de partido, con ese diseño conceptual que en primeras instancias, por supuesto, son volúmenes que no tienen materialidad todavía, que no sabemos el espesor exactamente, pero realmente nos estamos imaginando un concepto, un diseño conceptual con mayor información para poder hacer, darle mayor calidad, digamos, a ese diseño. No solo en el comportamiento urbano, porque se puede también trabajar como algo de cómo está impactando urbanísticamente, sino también el comportamiento en sí de la ubicación en base al análisis energético que le puedo hacer al diseño. Otro de los conceptos de diseño conceptual, BIM, es para la parte, por ejemplo, de infraestructura, en donde posiblemente desde la idea conceptual de un ingeniero cuando tenga que trazar una calle o abrir o hacer una apertura de una calle nueva o un puente, etcétera, la idea va a estar presente, el problema es transmitirlo. Entonces, acá también existe otro de los productos que está dentro de la AS Collection que se llama Infraworks, que es quien me permite trabajar también con modelos inteligentes. Esos modelos están compuestos por elementos que ya saben y paramétricamente entienden lo que son. En este caso lo que se está haciendo es el trazado de una carretera, en donde me permite trabajar ya con información previa. Y eso es BIM, trabajar con información base de que yo después la puedo ir ajustando y le puedo dar mayor precisión. Pero la idea es que yo pueda empezar a trabajar con mayor cantidad de información en las etapas tempranas del desarrollo de un diseño. Y eso es el diseño conceptual BIM. En este caso, bueno, lo que estamos viendo básicamente es el desarrollo y el estudio de una carretera en donde como tiene que atravesar otra, bueno, lo transforma en un puente. Entonces ese puente tiene altura, tiene materialidad, bueno, ya tiene bueno, un sistema de estructura para soporte. Entonces todas esas piezas son las que me permiten hoy tener mayor cantidad de información en el desarrollo de las etapas tempranas de ese proyecto. Este producto es Infraworks, trabaja 100% desde la nube y desde ahí nosotros podemos trabajar y empezar a vincular, digamos, todo lo que es el diseño conceptual a un Civil 3D, por ejemplo, en donde ya tenemos un desarrollo un poco más detallado, la ingeniería de detalle de lo que va a hacer esto. Y volver a volcar otra vez esa información de la ingeniería de detalle a Infraworks para ajustar medidas o tener un poquito más de información en base a lo desarrollado como detalle de ingeniería o ingeniería de detalle. Entonces, hablamos de que hoy podemos y llegamos a un nivel de diseño conceptual BIM porque hay herramientas que nos permiten trabajar en una primera instancia con mayor información. Entonces, de acá, bueno, tranquilamente desde el Formit nos podemos ir a un Revit, en donde esa volumetría es la base para conformar el modelo BIM y empezar a trabajar o desarrollar lo que es el modelo 3D inteligente para lo que es la documentación o para lo que es la coordinación de la construcción, pero entender de que hoy en sí Revit ya lo conocemos, digamos, ya seguramente la mayoría de nosotros entiende qué es lo que hace y cómo dar soporte, digamos, a lo que es el desarrollo de un proyecto, determinando planos, cortes, métricas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que me enfoqué en mostrar es esto de cómo potenciar calidad en ese diseño. Entonces, en ese beneficio de BIM en sí, no es solo y meramente hacer un proyecto en Revit, sino también es cómo lo acompañamos y podemos otorgar mayor calidad a lo que es el diseño en sí. Y en este caso me gustó la idea de mostrarles lo que hace hoy Revit más el poder de la nube para hacer un renderizado. Ese renderizado que actualmente probablemente nosotros lo hagamos mediante digamos, a ver, ¿cuál sería el beneficio hoy de hacerlo desde un Revit?
La idea es que esté vinculado todo lo que yo esté haciendo en base al diseño para después poder pasarlo a un renderizado. Probablemente en la forma tradicional de hacerlo, nosotros hacíamos mediante AutoCAD o mediante plantas y cortes y algunas vistas, a lo mejor hacer el modelado y todo lo que es la modelación de elementos en 3D a través de 3D Max o de 3D Max o de productos realmente que hacen el modelado para un renderizado. Pero esa vinculación en sí quizás no estaba tan fluida. Hoy, a través de Revit y con el servicio de renderizado en la nube a través de Autodesk 360, nos permite directamente enviar lo que estamos haciendo en ese Revit a la nube para ser renderizado. Primero, hacer y potenciar, digamos, el uso de lo que es en Revit en sí, pero también podemos hacer renderizados que nos permiten hoy tener una mayor comunicación, que era también uno de los beneficios de BIM. Se pueden crear vistas panorámicas de 360 grados que sean navegables. ¿Qué significa? Que yo hasta puedo enviar imágenes que yo las puedo ver desde un celular o desde una web, ya vamos a ver un ejemplo, pero es la idea de entender de que me permite expresar con mayor calidad el diseño en sí. Y ahí es donde nosotros también podemos darle calidad en el sentido de que si hay algo que vemos que no nos cierra o que no nos es de nuestro gusto, en esos renders, obviamente estamos a tiempo de hacer cambios. Entonces es ahí donde tenemos que aprovechar este poder de poder visualizar más realísticamente esos proyectos antes de que se conviertan en construcción y que sean, por supuesto, errores o órdenes de cambio sin tener la necesidad misma de haberlo visto antes. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar cuando hablemos de beneficios de verlos a estos modelos con una precisión y con una idea de realismo más importante que desde un plano o desde una vista renderizada estática. En sí, hablar de que el hecho de renderizar imágenes, no solo realistas, sino también este servicio en la nube de renderizado me permite hacer estudios solares y de luminancia, entonces entender cómo está impactando el sol, no solo como veíamos recién en Forming desde afuera, sino también en imágenes o en cámaras que yo puedo localizar internamente y me van a dar el resultado de la iluminancia natural, tanto como artificial. Y también generar renderizaciones fotorrealistas de esos diseños, pero en la nube. ¿Qué significa esto? De que nosotros no usamos nuestro equipo. Entonces, siempre hablábamos hace un tiempo de que quizás necesitaba máquinas súper potentes o dejarlas mucha cantidad de horas trabajando para realizar ese renderizado. La idea es que hoy ya no sea así, que se pueda renderizar y hacemos el uso propio que nos permite hacer la nube en sí. Entonces, es hablar justamente de poder trabajar con renderizados en la nube, que básicamente cuando nosotros adquirimos licencias de Autodesk, vienen con una serie y una cantidad de créditos que justamente son los que me van a permitir hacer renderizados en la nube. Y el primer ejemplo que les tenía era el ejemplo del renderizado panorámico. Ese renderizado panorámico es una visualización de 360 grados de la imagen, en donde la cámara sí es fija, pero yo puedo girar a gusto por los 360 grados, tanto para arriba, para abajo, para los alrededores. Así que la idea de esto es presentar nuevas formas de cómo esa presentación del proyecto puede llegar a ser hasta más interactivo y más inmersivo. ¿Por qué? Porque justamente esta misma imagen que está en 360 grados, nosotros la podemos enviar a un celular y ese celular puesto en un cardboard, por ejemplo, o en un soporte de visualización de 360 grados o de realidad virtual, también puedo tener una imagen inmersiva. Entonces es ahí donde nosotros también aprovechamos este uso de tecnologías nuevas que permiten a que esto sea más realísticamente perceptible. Entonces es ahí donde también apuntamos cuando le damos calidad a esos proyectos para que nuestros clientes puedan tener mayores vivencias o mayor comprensión de ese proyecto. Y acá otro de los ejemplos es lo que les decía de la iluminancia, hacer renderizados internos para hacer un estudio de cómo impacta el sol, cómo se introduce el sol dentro de mi edificio, dentro de mi proyecto, es simplemente y sencillamente fácil. La idea es que nosotros le demos a esa cámara que voy a renderizar en nube una fecha y una hora
y decirle si quiero que me haga un estudio solo natural o artificial y que me permite entender cómo está afectando esa iluminancia o esa iluminación, tanto natural como artificial, dentro de mi edificio. Y así poder plantear nosotros como arquitectos, en este caso yo soy arquitecta, es plantear una mejor uso, digamos, de esas energías naturales, en donde realmente si la iluminancia de una biblioteca es distinta a la de un dormitorio, etcétera, ese es el planteamiento que nosotros tenemos que hacer en base a la calidad del diseño, en donde nosotros podamos otorgar con mayor precisión cómo la luz o la iluminación va a impactar en ese proyecto. Y hasta ahí entonces vimos un poco cómo a través de las distintas plataformas, a través de las distintas aplicaciones o servicios, en este caso en la nube, hacen de que nosotros podamos darle valor o mayor calidad a esos proyectos. Y otro de los servicios en la nube que se está implementando su uso mucho es el tema de Insight. Insight es un producto en la nube que está vinculado 100% con Revit, en donde me permite hacer un análisis energético, pero más avanzado de ese edificio. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer cálculos de carga, de consumos de refrigeración, de calefacción y energía, tener estudios de radiación solar directamente sobre ese modelo, tener un cálculo de intensidad lumínica en luxes, entender cómo está realmente impactando el sol en base a una barra de medición de luxes, y analizar básicamente cómo la forma y los materiales están afectando el rendimiento energético del diseño. En este caso nos permite hacer alternativas y nosotros poder realmente identificar cuál es la más eficiente en base a un análisis energético. Entonces es ahí donde también vinculamos, por supuesto, el uso del modelo de Revit con el poder de la nube, en este caso materializado a través de Insight. Otro de los beneficios que hablábamos de BIM en base a lo que es el hecho de trabajar con modelos y darle inteligencia al diseño, es hablar del el hecho de trabajar de una manera más rentable. Utilizar BIM es trabajar en equipo, era lo que hablábamos en un principio. Pero la idea acá es utilizar BIM a través de un diseño multidisciplinario. Es ahí donde hablamos de un nivel de madurez de BIM, en donde estamos trabajando colaborativamente. ¿Para qué? Para reducir los RFIs, los Request for Information, para reducir las órdenes de cambio, para poder tomar decisiones a tiempos y tener proyectos coordinados 100% antes de llegar a esa construcción, en donde los errores ya cuestan mayor dinero y donde realmente no tenemos tanto tiempo de pensar y poder ejecutar opciones, sino simplemente es entender de que con BIM nosotros podemos anticiparnos a esos errores para poder tener mayor eficiencia también en el diseño y en la etapa de preconstrucción. Y es ahí donde nosotros hablamos de una detección temprana de interferencia, que quien es hoy el soporte tecnológico que nos permite hacer esto es Navisworks Manage, en donde también, por supuesto, todos los productos que estamos mostrando son los que vienen involucrados en la colección de AS, y donde Navisworks es quien me permite hacer esa vinculación de las disciplinas y empezar a resolver problemas antes de que se conviertan en emergencia. Hay una estadística, inclusive, de que habla de que se reducen en hospitales, por ejemplo, que es donde tenemos la mayor cantidad de coordinación de disciplinas, de distintas disciplinas por la cantidad de servicios que tiene, hablamos de que se reducen las órdenes de cambio hasta un 85%. Eso es un valor muy importante porque realmente de allí es donde los valores de obra se disparan, cuando realmente hay mucha cantidad de órdenes de cambio, en donde se tiene que parar no solo la construcción para tomar decisiones, sino también esos órdenes de cambio influyen tiempo, descoordinaciones, plata, directamente dinero, abocado a esa construcción por omitir errores previos que nosotros no los pudimos observar o no los pudimos detectar en la coordinación o en la preconstrucción de este diseño. Entonces, con lo cual hablábamos de que Navisworks Manage me permite vincular esas distintas disciplinas entre sí,
vincularlas en un único modelo, y que ese único modelo puede ser, bueno, es un modelo de arquitectura, por ejemplo, en donde vinculamos mecánicas, en donde vinculamos las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, telecomunicaciones, y dentro de ese único modelo, nosotros a través de Navisworks, me permite obtener un reporte de interferencias, y ese reporte de interferencias ser la base para resolverlas a esas interferencias en una reunión de coordinación. Entonces, es ahí donde también hoy probablemente cambiemos la forma de hacer estas coordinaciones de trabajo interdisciplinario, sino simplemente siempre hablamos de que quizás hacemos una superposición de planos, trabajamos con distintos layers o capas de AutoCAD para ver la distinta disposición de las distintas disciplinas. Entonces, acá cambia directamente el concepto, porque hasta visualmente yo ya me estoy dando cuenta de que hay problemas a resolver en esa coordinación. Entonces, básicamente Navisworks lo que me permite hacer es ese reporte de interferencia que le decía, para que sean la base de esas reuniones de coordinación. Esas reuniones de coordinación en donde hoy, principalmente, y vuelvo a repetir, es que consideramos que el modelo es el protagonista. Ninguna disciplina es más que otra, es simplemente hablar de que el modelo tiene que estar coordinado para que la construcción sea correcta, ordenada, y que seamos conscientes de que estamos atacando a los problemas antes de que se conviertan en emergencia. Entonces, es ahí donde nosotros vinculamos al BIM, a Navisworks Manage, con la colaboración de lo que es esa coordinación preconstrucción y poder obtener, por supuesto, resultados a la vista mucho más, con mucho mayor calidad en lo que es una coordinación para la preconstrucción y, bueno, y por supuesto, una coordinación a la construcción de mayor claridad y de mejor y de optimización en los flujos, digamos. Otro de los beneficios que hablábamos con respecto a BIM en nuestra industria es hablar de mejorar esos márgenes del proyecto. Siempre hablamos de que hoy trabajar con proyectos a nivel de infraestructura o de edificaciones de cualquier tipo es entender de que mientras mayor información yo tenga de las condiciones existentes, es probable que yo pueda tener un mejor plan para abarcar eso. Si las condiciones existentes yo tengo mayor información, es probable que yo pueda dar mejores soluciones y estar preparado por si el suelo no es muy bueno, si el suelo es por ahí pobre, en donde nosotros tenemos un mejor cálculo de movimiento de suelo. Entonces, todas esas cosas que me permiten estar preparados para dar mejor soluciones, hacen de que la tecnología hoy se cree para eso, o sea, está creada realmente para empezar a tener una mejor comprensión de cómo implantar ese edificio. Entonces, es ahí donde hablamos de que hay tecnologías que ayudan a capturar las condiciones existentes para minimizar riesgos. Y ese es otro de los beneficios de BIM, y como hoy tecnologías ayudan a que estas capturas de la realidad hagan una buena base para que yo pueda estar preparado por cualquier inconveniente que me pueda llegar a surgir, o estar preparado para abarcar o sea, para descubrir con antelación esos futuros problemas que puedo llegar a tener en la obra o en la misma logística en sí de la obra. Y uno de los casos es una obra en México, en la Ciudad de México, en donde se hizo una vía aérea, en la cual aquí la tecnología y la representación de lo que es, digamos, la captura de la realidad en base a lo existente, porque por supuesto hay todo una logística que hay que hacer en base a lo existente para mantenerlo, por supuesto, para usarlo y para que no nos perjudique, digamos, como condicionante a la hora de actuar para hacer esa logística de obra. Entonces, aquí el BIM, en donde también siempre hablamos de los usos del BIM, aquí el BIM básicamente habla y cuál era el objetivo. Básicamente era levantar la información existente de toda la carretera existente, para poder dar una solución optimizada y un flujo de trabajo, digamos, una logística constructiva eficiente. Esas condiciones, básicamente, hablando de tecnología, hicieron de que esta empresa logre capturar la realidad mediante escáner láser
y poder tener una precisión milimétrica de las condiciones existentes. ¿Para qué? Para desarrollar un plan de ejecución y logística de obra eficiente para poder lidiar, si se quiere, con todas las condiciones, no solo existentes, sino también condiciones impuestas, en este caso legales. En este caso no se podían atrasar a nivel de entrega de obra, no podían trabajar durante el día. Tengo entendido que a las 6 de la mañana tenía que volver otra vez a habilitar el tráfico normal del sector. Entonces hay muchas condiciones externas que hacen que esta obra tenga muchos riesgos de logística en cuanto digamos, a la construcción en sí. Si bien eran prefabricados que estaban traídos desde fábricas a los alrededores, la idea de transportar estas piezas que eran de gran envergadura y con mucho peso, ya era una logística en sí misma. Entonces, todo este trabajo de logística hecho con BIM hizo que esta constructora pueda desarrollar, por supuesto, esta obra bajo las condiciones correctas, bueno, y dar buen resultado, digamos, no pasarse en tiempos, tener entendido cuáles eran los riesgos cuáles eran los riesgos existentes para poder minimizarlos al máximo. Entonces, todo eso influye hoy en la toma de decisiones cuando hablamos de qué obras o qué servicios o qué beneficios podría darme BIM en base a lo que yo tengo que desarrollar. Es ahí donde también hablamos de que BIM ayuda a que tomemos esas decisiones. Primero, para tomar decisiones en base a un contexto real. El escaneo BIM, el escaneo láser a través de plataformas, en este caso, que me transforman todo lo que es el escaneo láser en nube de puntos, en este caso dentro de lo que es la colección de Autodesk, hablamos de RICAP. Bueno, ese RICAP me permite hoy transmitir, digamos, o transformar esa información que yo puedo extraer desde un escáner láser a un modelo 3D, que ese modelo 3D me va a permitir a mí tomar mejores decisiones porque yo entiendo cuál es el contexto real y milimétricamente me va a permitir entender cómo es ese contexto. Tener la posibilidad de tomar decisiones en esos diseños y en esa logística de obra hizo que realmente ese BIM sea exitoso para esa construcción en particular. Y por último, vamos a hablar de la comunicación. Esa comunicación que como beneficio BIM hoy aumenta esas oportunidades de trabajo, tener al alcance mayores oportunidades de aprobación, o sea, ¿qué significa? Que yo puedo transmitir mejor esos proyectos. Y BIM hace que esa comunicación sea más fiable, que sea más confiable, porque es información que yo la estoy usando no solo para visualizar, que es en este caso lo que vamos a mostrar, sino también para sacar datos, para sacar estadísticas, para sacar la logística de obra, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde la eficiencia del equipo se maximiza al 100%. Entonces, ahí donde tecnologías como en este caso es todo lo que es la realidad virtual y visualizaciones en 3D, hacen sentido cuando hablamos de que la comunicación de estos modelos brindan ese soporte realista o ese soporte con mayor comunicación de mis proyectos. Entonces aparece uno de los productos que recientemente se sumaron a la colección de AEC, que se llama Revit Live. Revit Live es meramente un aplicativo dentro de lo que es Revit en sí, que me permite llevar ese modelado a un modelo renderizado 100%, en donde me va a permitir explorarlo, me va a permitir caminarlo, me va a permitir, interactuar con el modelo en sí. Entonces, en este caso lo que vamos a mostrar es simplemente la acción de mandar ese modelo a esa nube, en donde la nube es quien se encarga también en este caso de renderizar todo el contenido del modelo y pasar, se me fue la imagen, pasar de ese modelo en 3D a un renderizado, es el modelo 3D de Revit, a un renderizado en tiempo real, digamos, yo voy caminando y todo el modelo está renderizado, y puedo hacer algún estudio de luz y sombras, hacer un estudio de materialidad, si ese material realmente está
gustando, digamos, a nuestro cliente, se puede hacer un estudio de equipamiento, de movilidad, entonces es básicamente transmitir directamente esa comunicación al cliente de cómo va a ser ese proyecto. En este caso, bueno, estamos viendo casi una vivienda, pero entender de que se puede mostrar, digamos, en la luz, la sombra, cómo está impactando esos, no sé, por ejemplo, arboledas sobre la pileta, etcétera, etcétera. Es la idea de entender de transmitir cómo se está vinculando ese modelo en base al diseño y, bueno, sencillamente también esto se puede pasar a realidad virtual, en donde lo podemos observar, no solo como lo estamos viendo ahora, sino a través de lentes de realidad virtual y ser un poco más inmersivo, digamos, un poco más interactivo con el modelo en sí. De la misma manera, existe la forma de transmitir proyectos de infraestructura. No con Revit, en este caso con RevitLab, pero sí con Infraworks, que me permite justamente mostrar y desarrollar esos proyectos en base al contexto. Entonces, pasar, si ustedes ven en la pantalla, a mano izquierda tenemos los planos 2D o el diseño, los datos de diseños en 2D, en donde realmente cuesta entender esa cantidad de líneas planas, en donde, bueno, un ingeniero o un arquitecto constructor podría interpretar esos planos, pero la diferencia está meramente en la calidad de cómo transmitir esa comunicación, cómo transmitir ese diseño. Y con Infraworks lo que me permite en estos proyectos de infraestructura, que son megaproyectos y de gran envergadura, poder mostrar básicamente todo el contexto, toda la realidad en donde cómo va a estar implantado ese proyecto en sí. Entonces acá es muy valiosa la calidad con la cual transmitir ese proyecto. Imaginémonos que trabajamos este proyecto para una entidad a lo mejor gubernamental, cómo ese gobierno le muestra a su gente, a su ciudad, cómo va a quedar ese proyecto, dónde está la plata o cuál va a ser el futuro de esa inversión que hará la plata de gobierno. Entonces, es ahí donde hoy la calidad en la transmisión de proyectos, en visualización y comunicación de proyectos, hace que estas tecnologías ayuden a que el desarrollo del proyecto BIM no sea solo para una construcción, sino también para la transmisión de imágenes y con mejor conocimiento y comprensión de esos proyectos. Bien, un poquito más de imágenes de Infraworks, que lo que me permite también acá es hacer también simulaciones. Esa simulación, por ejemplo, estamos hablando del tema de poder simular, eso también, recién decíamos simular la construcción en base a Navisworks con un estudio de interferencias entre disciplinas. Bueno, Infraworks también me permite hacer simulaciones de cómo impacta a lo mejor una inundación de un área de la ciudad o cómo se hace una simulación, por ejemplo, de tráfico en base a un área en sí de esa ciudad para ver cuánto de espera se tiene en base a datos que uno puede empezar a cargar dentro de Infraworks. Entonces, hablar que no nos quedamos solamente en un proyecto BIM con solamente, por ejemplo, que el uso sea solo para la construcción, sino también para simular y hacer simulaciones de proyecto para poder tener mayor cantidad de apertura en esos proyectos o mayor cantidad de desarrollos de proyectos más eficientes, digamos. Y por último, hablar de que hablamos de BIM como un beneficio en donde me permita a mí, y es en estos próximos años lo que va a pasar, cuando yo cada vez esté más adoptado con esas tecnologías, más familiarizado con BIM, tanto en procesos como en tecnologías, me va a permitir obtener más proyectos. Estamos hablando de que vamos a tener más clientes. ¿Por qué? Porque hoy básicamente estamos hablando de que BIM no es una moda, que BIM es algo que se está implantando en muchos países. Esos países cada vez están más conscientes de que las actuales formas de abarcar un proyecto son ineficientes. Hay muchas trampas en las cuales hoy me permiten trabajar proyectos ineficientemente o fuera de tanta información que yo pueda obtener, digamos, por parte de proyectos o de modelos BIM. Entonces, hoy hay muchos
que entienden de que BIM no es algo pasajero, que no es una moda, y así hay números también que lo describen, digamos, y que hablan de que hoy hay un alto crecimiento de adopción BIM de manera global, de manera en distintos países, en donde hay una de las fuentes de McGraw-Hill Construction que habla de que la adopción BIM en los últimos años, inclusive en pocos años, han superado casi más del doble en algunos países. Y en esos países aún no estamos hablando de que les están exigiendo al 100% todos los proyectos en BIM. Estamos hablando en este gráfico que desde el 2013 al 2015, o sea, entre esos 2 años, hay países como por ejemplo Alemania o Brasil y Australia, en donde la adopción superó más del doble. Entonces, es ahí donde realmente entendemos de que BIM no es algo pasajero. Y también este mismo reporte, que se puede bajar tranquilamente de internet porque es público, habla de por qué realmente se están adoptando estos procesos BIM a los proyectos. Y finalmente siempre hablamos de que se debe a las mejoras significativas en los resultados de esos proyectos. Y acá hay una gráfica que me gustaría explicar, creo que estamos casi justo con el tiempo, pero ya estamos terminando, en donde hablamos de que los proyectos hoy hechos en 2D o en su momento cuando se desarrollan en 2D, tenían un porcentaje de órdenes de cambio en base a un contrato, a una base de contrato importante. Esos proyectos 2D casi se determinaba un 20% de sobrecostos, digamos, o de costos del proyecto en lo que eran las órdenes de cambio. Cuando pasamos a un BIM, en donde nosotros hablamos de distintos niveles de adopción o distintos niveles de madurez BIM, hablamos de que a veces el primer paso es hacer un BIM solitario. Y ese BIM solitario es trabajar con modelos 3D, pero a lo mejor todavía no estamos interdisciplinariamente todos vinculados. Entonces, con ese solitario BIM, ya igual se redujo ese porcentaje en las órdenes de cambio, en ese precio en las órdenes de cambio que teníamos en las construcciones. Y cuando hablamos de un BIM solitario, se está viendo de que se ahorra, se dispone en casi un 11%, un 11,17% de esa base del contrato a las órdenes de cambio. Entonces, ya se redujo de un 18 a un 11, pero cuando hablamos de un colaborativo BIM, o de un BIM colaborativo en donde se trabaja interdisciplinariamente y colaborativamente, estamos reduciendo a un 2,68% esas órdenes de cambio. Entonces, por supuesto hablamos de que, nuestro objetivo es llegar a unas órdenes de cambio cero, en donde podemos tener toda la información ya analizada y calculada previo a una construcción, pero la idea es ir minimizando esas órdenes de cambio. Entonces, hay que entender que esto es un proceso que mediante vayamos avanzando vamos a tener mejores resultados. Y en el mundo, como les decía, hay muchos países que ya están exigiendo BIM en muchas de sus licitaciones, hablando de proyectos públicos. Hay muchos mandantes que también a nivel privado están exigiendo BIM. Y Latinoamérica no se queda atrás, hay muchos países también. Chile es uno de los más avanzados, en donde ya en el 2020 está exigiendo BIM a los proyectos públicos. Y tiene una expectativa también de aplicar esto a proyectos privados, o sea, ahí es donde realmente estamos con la tendencia de que BIM no es una moda, porque ya Chile espera para el 2025 tener exigencia en los proyectos privados también. Entonces, es ahí donde nosotros hablamos de que hoy tenemos que estar preparados para romper con estas barreras de la ineficiencia y poder adoptar BIM para poder tener mayores beneficios. ¿Y cuál sería, digamos, los mayores, digamos, las acciones a tomar? O sea, ¿qué son los pasos a seguir? Y nosotros entendemos de que hay que empezar a ganar más proyectos, hay que aumentar nuestras ganancias y mejorar la retención de esos clientes. Y todo eso nosotros como Autodesk siempre lo planteamos que se puede empezar a lograr cuando tenemos una adopción consciente de que BIM no es una moda, de que BIM no es solo un software, pero que sí entendemos de que vincular BIM como procesos a nuestra colección de arquitectura, ingeniería y construcción hace que nosotros podamos lograr ese éxito BIM, esa ruta al éxito en
en donde la adopción básicamente es paso a paso y es progresivo, y bueno, y la idea es que justamente con la ayuda de Autodesk podamos acercarnos a ustedes para darles las mejores soluciones en base a no solo a tecnología, sino también a procesos para que puedan adoptar, digamos, todos estos beneficios y puedan ser, bueno, útiles para poder desarrollar proyectos con mayor rentabilidad, que sean más eficientes, y entendemos que Autodesk puede lograrlo en base a las tecnologías, y bueno, y por supuesto como socios de ustedes o como, digamos, partners de lo que es el desarrollo de sus proyectos. Entonces, ahí la verdad que queda la finalización de esta parte, digamos, de este webinar en base a la ruta de éxito BIM, en donde entendemos que es quién va a romper esas barreras de la ineficiencia. Así que no sé si tenemos algo de tiempo para algunas preguntas. De todas formas, la idea es que podamos, cada pregunta que hayan hecho en el panel, nosotros la podamos responder también mediante mail, porque bueno, justo estamos a tiempo para cerrar el webinar. Así que les agradezco su tiempo. No sé, Valeria o Nadia, si tienen algo más que aportar, si está la encuesta que nos interesa saber su opinión, la podemos enviar directamente. Muchas gracias, Ivana. Así es, al final del webinar les aparecerá una encuesta para conocer pues, su interés acerca del tema compartido y otros detalles acerca de la presentación. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, adiós.